Hola a todos, arrancamos de lleno con esta nueva exploración visual. Hoy nos vamos a meter de cabeza en los cimientos, literalmente en los bloques de construcción de la sociedad humana. Vamos a ver cómo la humanidad, casi de la nada, pasó de andar en pequeñas tribus nómadas a levantar imperios monumentales de los que todavía hablamos hoy. Piensen en esto por un segundo. ¿Dónde empezó exactamente la historia con mayúsculas? O sea, ¿cómo pasamos de tener barro literal en las manos, a orillas de un río, a redactar leyes complejísimas para gobernar a miles de personas? Bueno, de eso exactamente vamos a hablar. Y para desmenuzar este tremendo viaje, esta es nuestra ruta. Primero, la cuna entre dos ríos. 2. Una cronología rápida de los imperios. 3. La jerarquía y la economía. 4. El nacimiento de la escritura. 5. Algo de ciencia y las primeras leyes. Y cerramos con el arte y la arquitectura monumental. Vamos a ello. Punto número 1. La cuna entre dos ríos. El fundamento geográfico. A ver, la geografía es la que manda. Es el arquitecto definitivo de cualquier civilización. Si observan esto, hay un arco verde que resalta en medio de un paisaje súper árido. Es lo que conocemos como el creciente fértil. Básicamente, era una franja de tierra estratégicamente ubicada y llena de nutrientes, rodeada por desiertos implacables y montañas. Esta zona, con sus sistemas de ríos que daban vida, fue como ganarse la lotería geográfica para que los primeros humanos pudieran asentarse y prosperar a la grande. Justo ahí, en el corazón de ese arco, está nuestra protagonista indiscutible, Mesopotamia. La palabra viene del griego antiguo y significa literalmente tierra fértil entre dos ríos. Y claro, esos dos ríos, el Tigris y el Éufrates, eran absolutamente cruciales. Eran las arterias del mundo antiguo. O sea, sin ellos, toda esta historia que estamos contando simplemente no existiría. Ahora ojo, porque Mesopotamia no era toda igual. Imaginen dos zonas muy distintas. Al norte tenemos la Alta Mesopotamia, una región súper montañosa, agreste, que con el tiempo fue dominada por el pueblo asirio. Y luego, en el sur, la Baja Mesopotamia, una zona pantanosa justo donde desembocan los ríos, que fue el hogar de los sumerios y los acadios. Esta diferencia de clima y terreno es clave, porque albergó a pueblos muy distintos que eventualmente iban a chocar y competir por el control de toda la región. Y aquí es donde se desata lo que los historiadores llaman el efecto dominó de la revolución urbana. Tiene toda la lógica del mundo. Fíjense, 1. Los ríos permiten una agricultura riquísima. 2. De repente hay cosechas enormes, lo que genera un excedente, es decir, sobra comida. 3. Con más comida, ¡pum!, la población se dispara. 4. Como ya no hace falta que todo el mundo esté cultivando, surgen nuevos oficios artesanales y arranca el comercio. Y 5. Como resultado natural, para organizar todo este caos, adivinen qué, nacen las ciudades y la administración del Estado. Una cosa lleva directamente a la otra. Pasamos al punto 2. Una cronología de imperios, la sucesión del poder. Imagínense el escenario. Ciudades enormes, comida de sobra. El siguiente paso obvio era pelearse por quién mandaba. Mucha gente cree que Mesopotamia fue un solo imperio gigante que duró para siempre, pero no hay nada más lejos de la realidad. Fue una región sumamente dinámica. Arrancamos con los sumerios por allá en el 3500 a.C. Luego en el 3000 entran los acadios y unifican el territorio por primera vez. Damos un salto al 2000 a.C. y vemos levantarse a los babilonios. Después, hacia el 1500, llega la supremacía militar de los asirios. Y finalmente, los persas toman el control en el 539. Básicamente fue un flujo constante de conquistadores, todos atraídos por la increíble riqueza de esos dos ríos. Número 3. Jerarquía y economía. Administrando el excedente. Entonces, la gran pregunta, ¿cómo hacían todos estos imperios para manejar semejante cantidad de recursos y personas? Bueno, su economía no era para nada básica, era una red súper compleja. Se apoyaba muchísimo en la canalización del agua para cultivar cosas como cereales y dátiles, pero también tenían ganadería a gran escala con ovejas y vacas, y unos artesanos de primera haciendo cerámica, metalurgia y joyería. Pero aquí está el truco. Mesopotamia tenía barro y comida para regalar, pero carecía de recursos vitales como madera, piedra y metales. Así que no les quedó de otra que inventar enormes redes de comercio para intercambiar lo que les sobraba por lo que necesitaban. Negocios a nivel internacional en la antigüedad. ¡Claro! Para que toda esta maquinaria funcionara sin descarrilarse, se necesitaba un orden de hierro.
La sociedad era una pirámide súper estricta. En la cima absoluta, intocable, estaba el patesi, un príncipe sacerdote que concentraba el poder político, militar y religioso. Debajo de él venían los nobles, los altos funcionarios y sacerdotes. Luego, en el medio, andaban los comerciantes y los escribas. Más abajo, rompiéndose la espalda, los campesinos y artesanos. Y en el último escalón, tristemente, los esclavos. Era un sistema muy rígido, diseñado exclusivamente para mantener el control sobre la tierra y la riqueza. Llegamos al punto 4. El nacimiento de la escritura. La administración se vuelve literatura. Piénsenlo, administrar montañas de grano, calcular impuestos, coordinar rutas de comercio, todo eso no se podía llevar simplemente en la memoria humana. Necesitaban un registro. Y ahí es donde ocurre uno de los saltos más alucinantes de la historia. Lo que empezó como una necesidad contable aburrida dio origen a la escritura cuneiforme. Al principio, hacían dibujitos simples, pictogramas, sobre arcilla blanda, solo para saber cuántas vacas o sacos de grano tenían en el almacén. Pero con los siglos, esos dibujos se convirtieron en marcas con forma de cuña, representando sonidos e ideas abstractas. Y lo increíble es que esta herramienta, nacida literalmente para cobrar impuestos, terminó dándonos las matemáticas, la astronomía y la primerísima obra de literatura del mundo, el famosísimo poema de Gilgamesh. Una locura. Y esto nos lleva a la sección 5, Ciencia temprana y leyes, organizando a la sociedad. Cuando tienes una ciudad enorme, llena de gente y encima ya sabes escribir, empieza a surgir una urgencia. Necesitas un sistema de reglas públicas que todos conozcan. 282. Ese es el número asombroso de leyes y decretos específicos que formaron el marco legal más antiguo e importante de toda esta región. Nada mal para empezar, ¿verdad? Esas 282 leyes quedaron inmortalizadas en esta columna gigantesca de basalto, la famosísima Estela de Hammurabi. Miren el detalle en la parte de arriba porque es genial. Muestra al rey Hammurabi en actitud de respeto, recibiendo las leyes directamente de las manos de Shamash, el dios del sol y la justicia. El mensaje político era brillante y clarísimo. Estas reglas no son sugerencias mías, me las dio un dios. Al plasmarlo en piedra, las leyes se volvían sagradas e incuestionables. Fue el primer gran intento de la historia por ponerle orden al absoluto caos de la vida en la ciudad. Y para cerrar, el punto 6. Arte y arquitectura monumental. El poder proyectado. Hablando de proyectar poder con construcciones gigantes, hay que recordar un detallito. Como decíamos antes, en Mesopotamia casi no había piedra. Todo lo hacían con pequeños ladrillos de adobe, que es simplemente barro secado al sol. Construir edificios masivos con barro frágil suena complicado, ¿no? Pues desarrollaron dos innovaciones de ingeniería geniales para resolverlo. El arco de medio punto, que es este arco semicircular capaz de distribuir un peso brutal, y la bóveda de cañón, que es básicamente ese mismo arco estirado en forma de cilindro. Estas técnicas brillantes les permitieron levantar megaestructuras que no se les venían encima. Y con esas técnicas, construyeron maravillas que hasta hoy nos dejan con la boca abierta. Por un lado tenemos cosas como el inmenso sigurat del rey Ur-Nammu, torres macizas, escalonadas, pensadas como montañas artificiales para que los sacerdotes se acercaran un poco más a los dioses en el cielo. Y por el otro, la deslumbrante puerta de Ishtar en Babilonia, un palacio fuertemente defendido, sí, pero también cubierto de ladrillos vidriados de colores súper brillantes. Estaba diseñado para intimidar y maravillar a cualquier visitante que pusiera un pie en la ciudad. Además, el arte aquí no era solo para adornar, tenía una función utilitaria fuertísima. Hacían estas estatuas intimidantes de toros alados con cabeza humana y los ponían estratégicamente en las puertas de los palacios como si fueran guardias mágicos para alejar a los malos espíritus. Y si se fijan en las figuras humanas, esculpidas con formas geométricas súper rígidas, eso no era casualidad, era pura propaganda estatal. Querían proyectar una imagen de autoridad absoluta y permanente frente a sus súbditos y sus enemigos, todo un despliegue de relaciones públicas. Y así llegamos a nuestra reflexión final. Después de ver cómo domaron los ríos, cómo armaron clases sociales súper complejas, cómo inventaron la escritura por pura necesidad contable y plasmaron sus leyes en piedra, vale la pena hacernos una pregunta. ¿Cómo resuenan todavía hoy, en nuestra vida moderna, aquellos antiguos planos de Babilonia? Piénsenlo. Nuestras ciudades vibrantes, nuestros códigos legales, nuestras oficinas de impuestos, todo eso tiene un hilo directo que nos lleva de vuelta a ese barro original entre el Tigris y el Éufrates. Espero que esta exploración visual les haya parecido tan fascinante como a mí. Nos vemos en la próxima para seguir preguntándonos de dónde viene todo nuestro mundo actual.